Desaparece playa de Boca del Río. En Boca del Río hay una playa que no está desapareciendo en silencio. El mar ya se está metiendo donde antes había sombrillas, turistas y arena para caminar. Y esto no es cualquier rincón. Es Playa Pelícano, sobre el Boulevard Manuel Ávila Camacho, una zona que durante años fue punto de encuentro para bañistas, pescadores, prestadores de servicio y turistas. Pero ahora la alerta es fuerte. En 3 años habría perdido al menos la mitad de su extensión. Ajá, la mitad. Y cuando una playa pierde la mitad, no solo se va la arena, se va también el negocio, el turismo, la tranquilidad y hasta la idea de que el mar siempre va a estar allá, lejos de la banqueta. Héctor Ávila, pescador con más de 50 años en la zona, señala que el cambio empezó a sentirse después de la ampliación del puerto de Veracruz. Dice que al rellenar y modificar áreas, las mareas cambiaron y lo que no se come el mar en un lado, lo cobra en otro. Y ojo con esto, porque no solo habla de Pelícano, también menciona Mocambo, Mata de Uva, Playa Zapote y Las Barrancas. O sea, el problema no parece una ola aislada. Una empresa de paddleboard también exhibió el caso con video. Mostró cómo Playa Pelícano pasó de tener espacio amplio a quedar reducida. En algunas partes, casi a un pasillo de arena. ¡Qué incómodo! Se hacen obras para crecer, pero nadie quiere hablar de quién paga el costo cuando el mar empieza a cobrar factura. Porque Boca del Río vive del turismo, y si la playa se va, lo que viene detrás no es solo agua, es pérdida, reclamo y una pregunta que ya moja los pies. ¿Quién va a responder antes de que ya no quede playa que defender? Noticias locales. Escándalo en Lerdo. En Lerdo de Tejada hay una acusación que no está sonando como pleito común. Porque cuando el IMSS manda un aviso al Ministerio Público, algo ya dejó de ser rumor. Y el nombre que aparece en medio del señalamiento no es menor. Estamos hablando de María Esther Arronis López, ex síndica con funciones de alcaldesa. Ajá, una exfuncionaria municipal señalada presuntamente por agredir físicamente a una mujer. Según la información difundida por Lerdo, está de pie. Una ciudadana llegó el 19 de mayo a la clínica del IMSS para recibir atención médica. Hasta ahí podría parecer un caso más. Pero el personal de salud detectó lesiones que por su naturaleza no parecían accidentales. Y ahí empieza lo delicado, porque el IMSS no salió a opinar, no salió a hacer política, no salió a echarle gasolina al chisme. Activó un protocolo. Cuando hay huellas de violencia, la institución tiene que avisar a la autoridad ministerial. Eso cambia el tamaño del asunto, porque ya no hablamos solo de dicen que pasó. Hablamos de un documento enviado al Ministerio Público para que se investigue. Y ojo, esto todavía tendrá que comprobarse. La Fiscalía deberá citar a las partes, abrir las carpetas y determinar responsabilidades. Pero la incomodidad ya quedó sembrada, porque en pueblos donde todos se conocen, estas historias pesan doble. Más cuando involucran poder, nombres conocidos y una mujer lesionada. Lo más fuerte no es solo la presunta agresión, es la pregunta que queda flotando. ¿Qué tanto se habría callado si el IMSS no daba parte? Noticias locales. Le meten los millones a Poza Rica. Sí, en Poza Rica hay obras que no se presumen solas. Se sienten cuando una calle deja de ser un problema diario. Y en Colinas del Sol, la alcaldesa Danely Rodríguez arrancó una obra de más de 2 millones de pesos que toca algo básico: drenaje, agua y alumbrado. La intervención que vamos a comenzar el día de hoy abarca 3 cuadras y contempla banquetas, alumbrado público, rehabilitación de drenaje y sustitución de la tubería de agua. No es una obra menor, es una obra con una inversión de más de 2 millones de pesos.
Vaya, no suena glamuroso, no da foto espectacular, pero cuando falla y cuando falta, te cambia la vida. Porque aquí no estamos hablando de una pintadita para la cámara, son 3 cuadras de la calle Universidad Veracruzana donde se va a rehabilitar la red de drenaje sanitario, instalar tomas de agua y colocar alumbrado público. Y ojo con esto, cuando una colonia lleva años pidiendo infraestructura, el arranque de una obra no borra de golpe la espera, pero sí manda una señal. El recurso está llegando a las zonas donde la necesidad ya no podía seguir archivada. Adanelli dijo que su gobierno es de territorio y no de escritorio. Y suena bien, pero esa frase se mide en las calles, no en el micrófono. Y ahí está lo importante, que esta obra se entregue bien, se entregue completa y que no quede como promesa de banderazo. Porque en política municipal, pues muchos gobiernos descubren las colonias solo en campaña. Entonces, cuando una administración baja recursos del ramo 33 para drenaje, agua y luz, la gente lo nota, pero también lo va a vigilar. Los vecinos agradecieron el apoyo, claro, pero en Poza Rica la vara está muy alta. La obra pública tiene que sentirse en la casa, en la banqueta, en la seguridad de caminar de noche, y si Colinas del Sol empieza a caminar desde lo básico, entonces la pregunta queda abierta. ¿Cuántas colonias más siguen esperando que también les toque? Noticias locales. Cae asesino de maestra taxista. Hay crímenes que no se quedan en el expediente, se quedan atorados en la garganta de todo un pueblo. Y el de Irma Hernández, maestra jubilada de Álamo, Veracruz, fue uno de esos. Porque no solo la mataron, antes la exhibieron. La hincaron, la encañonaron, la obligaron a grabar un mensaje como si su vida fuera advertencia pública. Irma tenía 62 años, era profesora jubilada y también dueña de 2 taxis. Uno lo manejaba ella misma y ahí empieza lo brutal, porque según aquel video le habrían privado de la libertad por no pagar cuota. Ese nombre elegante que le ponen al miedo cuando ya se volvió negocio. 6 días después, apareció sin vida en un rancho, entre Álamo y Cerro Azul, y desde entonces la pregunta no era solo quién la mató, sino cuántos más estaban detrás de esa maquinaria de terror. Ahora la fiscalía detuvo a Abisai N., señalado por este caso. Lo encontraron malherido en un campamento en Coatzintla y según fuentes ministeriales, él mismo habría sido privado de la libertad por criminales. Ajá. El presunto agresor atrapado también dentro del mismo infierno. Y ojo con esto, con él ya van 6 detenidos ligados según con comunicados oficiales a este grupo criminal. Pero aquí lo incómodo es que aunque caigan nombres, aunque haya órdenes de aprehensión, aunque los presenten ante un juez, la maestra Irma no vuelve. Y en Veracruz queda una herida más dura. Cuando una maestra jubilada termina convertida en mensaje criminal, el miedo ya no está escondido, está gobernando la calle. Noticias locales. Nale revela la verdad sobre violencia en el norte de Veracruz. Cuando una autoridad dice que la violencia es por conflictos entre grupos delincuenciales, la frase suena fría, casi administrativa. Pero en la calle no se escucha así. En la calle se traduce en miedo, en negocios cerrando temprano, en familias preguntando si conviene salir y en una sensación incómoda de que algo se está moviendo debajo de todos. La gobernadora Rocío Nale reconoció que los hechos recientes en el norte de Veracruz tienen que ver con disputas entre grupos criminales. En todo el estado, pero sobre todo en el norte del estado, con estos grupos criminales, porque nosotros tenemos que llevar la paz y la tranquilidad a todos. No precisó qué organizaciones son, porque dijo que eso le corresponde informarlo a la fiscalía. Y sí, cuidar el debido proceso importa, pero aquí hay algo. Porque cuando se habla de grupos delincuenciales sin decir nombres, la ciudadanía no escucha prudencia jurídica, escucha incertidumbre. La gobernadora aseguró que hay operativos estatales y federales con Marina, con Defensa, con Guardia Nacional y corporaciones de seguridad trabajando en la zona norte. Suena fuerte,
Pero la gente no mide la seguridad por cuántas instituciones aparecen en el discurso, sino por qué tan tranquila puede vivir. Y ojo con esto. También pidió a madres y a padres cuidar a sus hijos, saber con quién se juntan, dónde andan, qué amistades tienen, y tiene sentido, claro. Bien, siempre hago un exhorto respetuoso a los padres de familia. Que nos ayuden. ¿Cómo? Pues cuidando a sus hijos, con quién están, cuáles son sus amistades, dónde se mueven. Pero pues tampoco se puede poner toda la paz de Veracruz sobre los hombros de la familia, porque si el pleito es entre criminales, el miedo no se queda entre criminales, se expande, se mete en las rutas, en los comercios, en las casas, y mientras se promete que no habrá impunidad, en el norte de Veracruz queda una pregunta difícil. ¿Quién le devuelve la calma a la gente antes de que se acostumbre a vivir con miedo? Noticias locales. Rosa María va por asesino de perros. Hay casos que empiezan con un ladrido y terminan exhibiendo algo mucho más oscuro dentro de una casa, porque esta vez no fue un problemita entre vecinos, ni una queja más que se queda en el aire. Las denuncias señalaban posibles agresiones contra varios perros y presuntamente uno de ellos terminó muerto. Ahí es donde el asunto deja de ser ruido de colonia y se vuelve expediente. La alcaldesa del puerto de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, informó que instruyó atención inmediata tras las denuncias vecinales. Y ojo con esto, no entró solo personal municipal, también participaron la Dirección de Salud y Protección Animal y elementos de seguridad pública estatal. Eso ya marca otra cosa. Porque cuando se movilizan autoridades, testimonios y evidencias gráficas, el maltrato animal deja de tratarse con son animalitos. Empieza a verse como lo que es, una posible conducta con consecuencias legales. Durante la intervención rescataron a 4 perros que estaban en el domicilio señalado. Fueron llevados al Centro de Salud Animal para revisión médica y resguardo. Pero aquí viene lo inquietante, porque había un 5.º perro y ese ya no fue localizado. 1 muerto presuntamente, 4 rescatados y 1 desaparecido. Difícil no preguntarse qué estaba pasando ahí adentro. El expediente será enviado a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales, que tendrá que determinar responsabilidades. Y sí, está bien pedir denuncias ciudadanas, pero también queda una incomodidad. ¿Cuántos animales tienen que sufrir para que alguien toque la puerta antes de que ya sea demasiado tarde? Noticias locales. Madrazo de taxistas contra Uber. En Veracruz, los transportistas no llegaron a hacer ruido por hacer ruido. Llegaron a demostrar fuerza. Y eso se vio clarito en el bulevar, con una movilización fuerte, visible, de esas que mandan mensaje político y social. Porque cuando el transporte se organiza así, no solo bloquea miradas, también pone temas sobre la mesa. Ahí aparece Carlos Manuel Sosa Madrazo empujando una idea central: modernizar el transporte, darle certeza jurídica y ordenar un sector que durante años cargó con competencia irregular, unidades clonadas y reglas disparejas. Claro, por primera vez en muchos años, nadie había tomado un asunto real donde nos pueda dar certeza jurídica y financiera a todos los transportistas. Y ojo con esto. También reconocieron el respaldo del gobierno federal y del gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nale. Dijo que por primera vez se está dando certeza jurídica y financiera a los transportistas. Y eso no es menor, porque sin piso legal, la modernización se vuelve puro discurso. La apuesta va por unidades híbridas, eléctricas, de gas natural y energías limpias. Sí, taxis y transporte más modernos, menos contaminantes y con tecnología que responda a lo que la gente exige hoy. Pero aquí está lo importante. La movilización del bulevar mostró que el sector no está dormido, tiene músculo, tiene agenda y está buscando entrar al futuro sin soltar la legalidad. Madrazo lo puso claro:
no se puede competir contra lo irregular mientras se intenta renovar el servicio. Porque con esto, pues obviamente, el que no traiga concesión, el que traiga un carro pirata, el que traiga un carro clonado, no va a poder emplacar. Ya pasó. Y con el acompañamiento institucional de Rocío Nale, el mensaje queda fuerte. El transporte concesionado no quiere quedarse atrás. Quiere orden, tecnología y una modernización que se note en la calle. Noticias locales. ¿Ataque de abejas africanas en Veracruz? Sí, una veracruzana lo dijo sin rodeos. Ya no hay abejas africanas como nos la vendieron durante años. Y eso incomoda un poco, porque medio Veracruz creció escuchando historias de enjambres bravos, abejas que te perseguían como si fueran patrulla y ataques que podían terminar muy mal. Pero Mariana Toroella, apicultora veracruzana, pone otra lectura sobre la mesa para el medio de XEU Noticias que lo publicó hace unos días. Lo de la africanización viene desde los años 60, cuando una genetista brasileño trajo abejas africanas para crear una especie que produjera más miel. Ya no hay abejas africanas. Realmente lo de la africanización fue más o menos en los años 60, que se vino todo este problema de que un genetista brasileño se trajo unas abejas para poder hacer una abeja que produciera mucha miel, pero el problema es que era muy agresiva. Suena a experimento útil hasta que se escaparon. Ajá, se escaparon. Y ahí empezó una historia que se volvió miedo colectivo en Veracruz. En unos 20 años, esas abejas ganaron territorio porque eran dominantes y mucho más agresivas. Las africanas podían perseguirte hasta 300 metros, o sea, no era cualquier susto de jardín. Pero espérate, porque según la apicultora, hoy en Veracruz ya no hablamos de abejas africanas puras, sino de abejas mestizas. Unas más bravas, otras más calmadas, pero no aquellas que te soltaban. Y ojo, porque si te ataca un enjambre, corre. Normal. A estas alturas ya no hay abejas africanas, ya yo más bien les llamo abejas mestizas, entonces realmente ya no son tan agresivas como las africanas. Entonces, por eso te digo, si tú corres en algún momento en unos 20, 30 metros, 40, te dejan de seguir. Las africanas, bueno, eran 300 metros y no te soltaban. Realmente entre 20, 30 o 40 metros dejan de seguirte. Nada de manotear como héroe de película, porque ahí sí te puede ir peor. Lo curioso es que mientras muchos les tienen pánico, las abejas siguen siendo clave para la comida, clave para las flores, los árboles, pero al final para todo. Y qué raro, porque les tenemos miedo, las matamos, las espantamos, pero al mismo tiempo dependemos de ellas para que el futuro no se nos quede vacío. Noticias locales. Huachicol inunda Veracruz. Sí, Veracruz tiene ductos, petróleo, vigilancia y aún así el huachicol sigue apareciendo como si nada. Porque mientras se habla de operativos, sensores, inteligencia y control, en solo 3 meses se detectaron 60 tomas clandestinas en ductos de Pemex. Sí, 60. Y eso no suena a problema controlado, suena a fuga abierta. Lo delicado es que Veracruz no es cualquier estado en este tema. Tenemos la mayor infraestructura de ductos y es el segundo productor de crudo del país. O sea, si hay un lugar donde esto debería estar más vigilado, es aquí. Pero espérate, porque Aguadulce concentró 42 tomas. Tierra Blanca y Coatzacoalcos tuvieron 4 cada uno. Y ahí aparece la pregunta incómoda. ¿Cómo se perfora tanto ducto sin que nadie vea, sin que nadie escuche, sin que nadie sepa? A nivel nacional, la cosa tampoco tranquiliza. Fueron 2.563 tomas clandestinas en el primer trimestre del 2026. En promedio, una cada 51 minutos. Ajá. Mientras tú ves un capítulo de una serie, en algún punto del país ya apareció otra toma clandestina de huachicol. Y claro, hay estados donde bajó, como Tabasco, Sonora, Coahuila. Bien, pero en Veracruz subió 3.45%. Vaya,
no es el salto más brutal, pero tampoco es para presumir. Ahora dicen que vienen con más inteligencia, con más sensores, con más alertas tempranas y suena bien. Pero el detalle es este. El huachicol no solo perfora ductos, también perfora la confianza. Y en Veracruz, la pregunta ya no es si hay vigilancia, sino quién sigue llegando primero al ducto.